La continuación de que los ángeles que fueron, los ángeles que estuvieron en la tierra, que fueron que destituidos, y cuando habla que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y habitaron con ellas y tuvieron hijos, y estos hijos fueron hombres de renombre que fueron también gigantes. Hablamos de algo también muy importante, es en este caso de que esos gigantes, algunos de ellos quizás no estamos muy seguros, pero lo más seguro es que los ángeles caídos pudieron tener relaciones y las mujeres dieron una luz a grandes gigantes. Y podemos pensar que también esos gigantes grandes que fueron de ángeles que abandonaron su morada, y que estos ángeles que abandonaron su morada y para lo cual ellos están en prisiones eternas reservadas para el juicio, bueno, pero sí tuvieron estos hijos, y estos hijos tuvieron esa característica humana que los hizo gigantes completamente, y que muchos de ellos fueron exterminados por una nueva raza de acuerdo a la fe de uno que fue llamado, que fue Abraham, y que después dio a luz a Isaac y luego Jacob, y Jacob fue la nación judía, la nación de Israel, donde nació el rey David, y al rey David se le dio instrucciones. Inclusive David se presentó ante el rey Saúl para convencerlo de que él iba a la guerra, que él, siendo un muchacho, podía ir y destruir a un gigante. ¿En qué mente estaba de que Saúl pudiera autorizar que David, siendo un niño, fuese a enfrentar a un gigante que era guerrero y que tenía fama de ser uno de los mejores guerreros de los filisteos? Mas, sin embargo, pues Dios puso ese sentir en Saúl con respecto a la fe y la admiración de las palabras de David, que fueron palabras de gracia, que fueron palabras enormes, porque motivantes, porque decía: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? Porque David tenía una fe enorme en Dios, en que Dios no iba a dejar a su pueblo, que no iba a dejar a sus hijos, a sus siervos, a los que eran llamados y escogidos y elegidos por Dios para que fuese su nación, su pueblo, una nación en la cual tenía al único y sabio Dios, al poderoso, al que ha de venir, al todopoderoso. Entonces ese David creía en ese Dios todopoderoso, que para David ese Goliat era un enano, y que para David cada uno de los ejércitos del Dios viviente era mayor que ese Goliat, y que inclusive siendo él un niño, un adolescente, siendo él un joven no guerrero, él podía enfrentar completamente a ese gigante que tenía genes de humano y genes de ángel. Entonces, porque imagínate, pues para poder ser un guerrero exitoso, el Goliat pues tenía que haber destruido y matado a cuantos se le presentara, y cuantos se les enfrentaban a Goliat pues eran derrotados, eran destruidos, eran muertos. Y si no le bastaban las armaduras y la grande espada que tenía, pues también había por ahí una situación de influencia por el aspecto angelical que fue sembrado en ese cuerpo de gigante, ¿no? Entonces podríamos decir, no sé si ellos se corrompieron, por eso Dios los exterminó cuando mandó a sacar a los cananeos, que había gigantes también en Canaán, que Dios también ellos habían practicado cosas quizás de esos demonios o de esos ángeles caídos que fueron los que también nos engendraron, y que pues Dios
como no tenía el propósito de que hubiesen existido por la creación misma de Dios, pues Dios estuvo con David para derrotar a ese gigante, y que no había ni magia, ni brujería, ni poder alguno que podría contrarrestar al Dios vivo, al Dios que estaba con David, y que derrotó David a Goliat. Y así también sus servidores de él también se enfrentaron ante gigantes y fueron también ellos derrotados, porque David fue una inspiración para todos sus guerreros que se enfrentaron ante gigantes, y que fueron también esos gigantes derrotados, porque veían la fe que tenía David y cómo David había derrotado a sus enemigos, y cómo David había derrotado a Goliat, y cómo ellos también podían hacerlo porque tenían el mismo Dios de David. Entonces, por eso vemos que el pueblo judío se le dio una orden de echar afuera al Jebuseo, al Eteo, al Gergeseo y a todas las naciones de delante de sí. Pero quizás se habían corrompido, habían presentado a sus hijos a Baal, un dios pagano, que lo prendían en fuego, y que se hacía esa imagen de bronce de ese dios pagano de Baal. Se ponía rojo de fuego, de calor, y esos niños eran consumidos por el fuego después de que habían sido presentadas esas naciones a sus dioses, a sus ídolos de las naciones. Entonces vemos esta situación en la parte de la escritura, donde quizás Dios también quería erradicar de sobre la faz de la tierra a esos seres gigantes que no obraban la justicia de Dios, y que al contrario eran contrarios a Dios, y por eso los consideró como enemigos del pueblo escogido de Dios, del pueblo santo de Dios, y por eso fueron derribados y fueron destruidos y fueron muertos esos gigantes, y fueron desterrados completamente. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán era una tierra que fluye leche y miel, pero también ahí había gigantes, y que ellos los judíos eran semejantes a las que ellos parecían delante de los gigantes como si fueran muy pequeños, ¿sí? Y ahí lo señalan ellos, y lo dicen de tal manera que cuando Dios introdujo a Israel de las tierras prometidas, todos esos gigantes fueron exterminados, fueron muertos, porque ellos tenían miedo, porque decían: nosotros parecemos langostas a un lado de esos gigantes. Entonces, pues vea la magnitud y el poder y la fuerza que tenía Dios para contrarrestar precisamente las fuerzas de los gigantes que tenían esa encomienda. Los gigantes tenían la encomienda de defender a Canaán, pero aún así Dios estuvo con Israel y destruyeron a esos reyes, inclusive al rey de Og, que también era un gigante de 4 metros, porque tan solo su cama medía 4 metros. Entonces podemos ver estas cosas maravillosas. Dios le bendiga, y seguimos estudiando la Sagrada Escritura y revelando los misterios de la Biblia. Dios le bendiga.